gracias. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar con una enseñanza muy linda, que es donde el título se refiere a una metáfora haciendo un paralelismo con nuestra vida. Y la llamamos, o la llamó el gran Horacio, edificando la casa sobre la roca. Para esta enseñanza vamos a tener dos lecturas principales bíblicas. Una es Mateo 7, 21 al 27, y la otra es Lucas 6, del 46 al 49. Y acá yo tengo a mi lectora oficial, así como Horacio tiene la suya, yo tengo la mía, así que bueno, ahí va a empezar ella. Bueno, empezamos. Mateo 7 del 21 al 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de mal. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y ahora vamos a Lucas 6, del 46 al 49, y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, como verán, son dos lindas lecturas. Acá un poco Jesús nos dice tres cosas. Una, en el reino de los cielos solamente entrará aquel que haga la voluntad de su Padre que está en los cielos. La segunda, el que viene a Jesucristo y oye sus palabras, las hace. Es quien cava y ahonda y pone el fundamento sobre la piedra. Y la tercera, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, este es el que oyó y no hizo, que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Por allá por el 15 de diciembre, en una lección que nos había dado el gran Horacio, era la lección número 11 por lo que había visto, nos dio una enseñanza que tituló ¿Era correcta la predicción de Yahweh de Nazaret? Donde luego de aprender los pasos para alcanzar el verdadero arrepentimiento bíblico, Teshuvá, ¿se acuerdan cuáles eran los pasos? O más o menos. Bueno, yo se los recuerdo. Uno era arrepentimiento, el primero, el principal. Después cesación, dejar de hacerlo, cesación. Confesión. El cuarto era pedido de perdón. El quinto, restitución. Y el sexto era resolución, decisión, determinación o compromiso. También hablamos de la fe bíblica o la fe religiosa, la emuná en ese momento.
e hicimos un pequeño ejercicio en el que debíamos formularnos 7 preguntas. Una de esas preguntas decía, ¿qué significa conocer a alguien? Entonces, no solo quien diga Señor, Señor, recibirá el reconocimiento de Jesús. Por lo tanto, aquellos que no obedecen las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra, no conocen a Jesucristo, ni son conocidos por Él. Y dentro de este primer texto que leímos, hablamos de los hacedores de maldad, que los hacedores de maldad, la Biblia los identifica como los hombres sin ley o los hombres sin Torá. No tienen que ver con la maldad, simplemente que son personas que le dicen a Jesús, Señor, Señor, pero después no continúan en esa, en hacer lo que Dios les pide que hagan. Simplemente se quedan en esa intelectualidad de brindarnos eso. En la parábola de los 2 cimientos, en la parábola de los 2 cimientos, en primer lugar, debemos definir cuál es el significado de fundamento, que lo menciona en una parte del texto. El fundamento es el principio o el cimiento sobre el que se apoya o se desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o del supuesto simbólico de algo. También se lo llama principal apoyo, base, soporte o piedra angular. Volviendo un poquito ahí a nuestra enseñanza de hoy y escudriñando ahí las escrituras, en nuestra lectura central, podemos ver que en la parábola podemos encontrar que a primera vista hay 2 tipos de personas, 2 hombres, que pueden parecer muy diferentes, pero tienen cosas en común. Lo primero es que ambos querían construir sus casas. Y lo segundo es que la tormenta vino para los 2 por igual. ¿Qué nos representan las casas en las parábolas? Bueno, las casas representan la vida y que al igual que todos nosotros, estamos edificándola. La tormenta vino para ambos y de la misma manera, por mucho que intentemos hacer que las cosas de manera íntegra y evitar la dificultad, por el mero hecho de vivir en este mundo, habrá tormentas que traerán dificultades, dolores y pérdidas. Lo importante es que cuando tengamos estas tormentas, podamos estar firmes con la cabeza en alto y con los pies bien anclados. En esta parábola, aunque vino la tormenta, el hombre que construyó sobre la roca no tuvo nada que temer. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la roca sobre la que construyó el hombre prudente? La clave está en el versículo 24, en el capítulo 7 de Mateo. El pasaje da por hecho que ambos hombres escucharon la palabra de Jesús. La diferencia es, ¿qué hizo el hombre prudente con estas palabras? ¿Qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que el secreto para edificar una vida firme e inamovible no está solamente en asistir a una congregación y escuchar un buen sermón, ni siquiera está en que leamos de manera diaria la palabra. Al fin y al cabo, ambos hombres habían escuchado lo que dijo Jesús. La clave está en que vamos a hacer, en qué es lo que vamos a hacer con estas palabras que escuchamos y leemos. Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿cómo vamos a tomar decisiones en nuestra vida para edificar sobre ella? Se refiere a la actitud que tomamos frente a la palabra de Dios. Muchas veces somos culpables de leer por encima la palabra de Jesús
sin dejar que afecten nuestro comportamiento y sin permitir que echen raíces en nosotros. Es un poco la diferencia que había en estos dos hombres, o estos dos tipos de personas. Pero la actitud correcta debe ser detenernos y actuar con reverencia ante su palabra y dejar que forje nuestro camino diario. Edificar sobre la roca es aprender a escuchar y apropiarnos de sus palabras, reconociendo que Él, el gran maestro de nuestra vida, desarrollar una relación personal y estable con que nos amó hasta la locura de morir por nosotros en la cruz, lo cual es tremendamente fuerte. Cuando construimos la casa, lo más importante está por debajo de ella. En este mundo en el que vivimos, en donde parece que reinara la idea de que lo que no se ve es lo que tiene más preponderancia, hablar de fundación o cimientos pareciera muy poco o casi nada importante. Sin embargo, son los cimientos lo más importante de la construcción de nuestras vidas. En este mundo en el que convivimos con el ego, la mezquindad, la omnipotencia terrenal, pareciera que solo es importante mostrar la superficialidad, es decir, nuestra vida aparente, es decir, las paredes de nuestra casa, el techo, su decoración. Pero solo con el tiempo podremos mostrar si esa construcción bella que se muestra está en realidad sobre bases firmes, si en realidad está fundada sobre una base sólida o una fuerte roca. Lo más importante no son las paredes ni el techo, lo más importante es el cimiento, porque es la fundación lo que le va a dar mantenerse firme, lo que va a evitar pérdidas de escuadra o grietas o rajaduras, e inclusive es lo que evita que la casa se desmorone y que se venga abajo. En segundo lugar, debemos entender la razón por la que Jesucristo dijo que en el reino de los cielos solamente entrará aquel que haga la voluntad de su Padre, que está en los cielos. Y esta es porque el cielo es el lugar donde se hace la perfecta voluntad de Dios. Así lo expresa la oración que denominamos el Padre Nuestro. Y ahí leemos Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahí dijimos que Jesucristo también dijo que el que viene, a él y oye estas sus palabras, las hace. Es quien cava y ahonda y pone el fundamento sobre la roca. Y esto nos lleva a la necesidad de determinar dos cosas. ¿Qué significa venir a él? Una. Y la otra, ¿cuáles eran sus palabras? Venir a él significa venir al camino, a la verdad, a la vida que nos lleva de retorno al Padre, que le hemos hablado en muchas oportunidades, el de Teshuvá. Y ahí tenemos la lectura Juan 14, versículo 6. Juan 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí concluimos con que las palabras, es decir, la enseñanza de Jesucristo, eran que para ser salvos se debe hacer la voluntad de su Padre, expresada con claridad en las Santas Escrituras. Ahí vemos el relato de Lucas 10, del 25 al 28.
Lucas 10 del 25 al 28. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahí un poquito esto lo habíamos visto en algún momento. Los escribas eran los hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley, transcribirla y escribir comentarios sobre la misma. Ellos a veces eran contratados cuando se presentaba la necesidad de un documento escrito o cuando se requería una interpretación de un asunto jurídico. Los escribas eran maestros del pueblo e intérpretes de la ley. Eran ampliamente respetados por la comunidad debido a sus conocimientos. Sin embargo, los escribas iban más allá de la interpretación de las escrituras y añadían muchas tradiciones humanas a lo que Dios había escrito en la ley, o sea, le ponían un poco su impronta también. Ellos se convirtieron en profesionales en explicar la letra de la ley, ignorando el espíritu detrás de ella. Esto dio lugar a muchos enfrentamientos entre Jesús y los escribas. Por eso un poco está el versículo que leímos y lo que nos decía. Esto significa que ninguno que no haga la voluntad de Dios es salvo, sin importar en lo que crea. Vemos ahora el versículo 10 del capítulo 8 de Efesios 2. Del 8 al 10, perdón. De capítulo 2. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos sin obras, solo por la gracia de Dios, por la redención comprada con la sangre de Cristo, para buenas obras, que Dios preparó de antemano y las dejó escritas en sus instrucciones, la Biblia. Dios envió a su único hijo para pagar con su vida, para que nosotros seamos salvos. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el regalo no merecido más grande que podemos recibir de Él para el perdón de los pecados y el regalo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nada nos ha pedido Dios para darnos este regalo para recibir la gracia. Por eso, después de haber recibido a Jesucristo en nuestros corazones, necesitamos congregarnos en un cuerpo en el que nos enseñen la voluntad de Dios, es decir, sus instrucciones, para que nuestra vida dé en el blanco, como lo hemos hablado en muchas oportunidades. El camino de retorno a Dios. Lo contrario sería, como dijo acá don Horacio, una vivada. Yo creo que lo contrario es desmerecer el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros y no hacer nada frente a ese acto de amor tan grande que pudimos recibir de parte de él. Bueno, ahora vamos a desarrollar 5 de las frases de la lectura.
La primera es, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahí leemos Efesios 4, del 13 al 15. Efesios 4, del 13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia las artimañas del error, sino que consiguieron la verdad en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, ahí para comenzar es necesario cavar y ahondar. Sin cavar y profundizar no se puede hacer un buen cimiento. El cimiento debe ser un anclaje que impida el desplazamiento, ¿no? de esa casa. Esa función la cumple en nuestra vida el consejo de Dios, el conocimiento de su palabra, que hace que ya no seamos llevados de un lugar a otro por cualquier viento de otra doctrina. Ahí vamos a leer Juan 5, del 39 al 40. Juan 5, del 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras nos llevan a Dios, es necesario escudriñar las escrituras porque nos llevan a Jesús, ¿no? Entonces es muy necesario. Ahí vemos Juan 1, 14. versículo 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También lo hemos visto varias veces. Jesucristo es la escritura hecha carne. Son dos cosas que no se pueden separar. Jesucristo y las escrituras es una sola cosa y por eso es la escritura hecha carne. Ahí vemos otro versículo, Primera de Corintios 10, 4. 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que la seguía, y la roca era Cristo. Bueno, ahí está bastante claro lo de edificar sobre la roca. La palabra de Dios es la roca, y Jesucristo es la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo es la roca. Esto significa que mientras más ahondamos en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras, más se nos va a revelar Jesucristo. Ahí vemos la segunda frase, que es, edificó su casa sobre la tierra sin fundamento. Sin fundamento. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, este es el que oyó y no hizo. Es el que cortó un poco el pasto del terreno, dejó el suelo al descubierto y comenzó a levantar las paredes sobre la tierra sin cimientos. Luego puso el techo, revocó la casa, la pintó, la amuebló y comenzó a habitarla junto a su familia. Pero pronto comenzaron los problemas estructurales. La casa era muy inestable, no era una protección, sino un peligro potencial, con lo cual la casa no se convierte en lo que tiene que ser, sino que termina siendo un peligro y una amenaza. Otra frase que vimos es, vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa. Lluvia
ríos y vientos. Y ahí vamos a leer Salmos 32 del 6 al 8. Salmos 32 del 6 al 8. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Bueno, ahí hace un momento hablamos de ser arrastrados por todo viento de doctrina. Eso viene porque es una de las estrategias preferidas del diablo para sacarnos a nosotros del reino de Dios, a los creyentes. Además, la vida está llena de vendavales y ninguno de nosotros está exento de ello, ¿no? Vienen inundaciones, el río crecido da con fuerza contra la casa, y es entonces donde los cimientos son realmente probados. Si la construcción está sobre roca o está sobre ese campo desmalezado, ¿no? Y ahí es donde lo vemos. La promesa está relacionada con las instrucciones de Dios, que nos harán entender y nos enseñarán el camino en que debemos andar. Otra de las frases importantes decía, no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, justamente. Y ahí leemos Isaías 25, versículo 1. Isaías 25, versículo 1. Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Bueno, ahí en las luchas y en las pruebas es donde probamos la estructura de la casa, es donde verificamos si hemos hecho bien los cimientos y si hemos hecho bien el trabajo encomendado por Dios, ¿no? El de ser protagonistas y de tener un propósito. Si la casa tiene un fundamento firme, siempre los consejos antiguos de Dios son verdad y firmeza. Ahí recorremos otro versículo, segunda de Timoteo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo 2, versículos 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, Bueno, necesitamos conocer esas instrucciones de Dios para apartarnos de esa iniquidad. Otro párrafo, otro texto decía, cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Ahí leemos Salmos 107 del 19 al 20. Salmo 107 del 19 al 20. Pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Bueno, ahí la palabra ruina proviene del latín ruere, que significa caerse, derrumbarse o desmoronarse. Destrucción de una construcción, pérdida de bienes que provoca gran empobrecimiento, pérdida de la fortuna, de la prosperidad, del honor, decadencia física o moral. Que la vida se nos caiga a pedazos es desgarrador. Hoy es el tiempo de retornar a la casa del Padre, escudriñar cuál es su voluntad y armar una vida ajustándola a su palabra. Creo que eso es lo fundamental y a lo que debemos llegar todos.
Hoy es el tiempo de levantar clamor para ser liberados de nuestra ruina. Y bueno, hay que hacerlo. Bueno, me parece que fui un poquito rápido. Sabrán disculpar. Hay algunas cosas que es lo... ¿Cómo? No, te habló Bautista. Bauti. Bueno. Puso primera y arrancó, Pablo. Sí, puse primera a fondo. Un poco para qué es lo que representa una casa. La casa representa los sueños propios y los de la familia, representa la cobertura, la protección, el cobijo, el abrigo, representa el lugar de la familia, el lugar de descanso, el lugar de la mesa familiar del que hemos hablado y de lo importante que es. Representa lo estable, lo duradero, el amor, representa el matrimonio, el amor, por eso lo que dicen hogar, dulce hogar, o el matrimonio, el casado casa quiere. Representa a los hijos, por eso tiene dormitorios y múltiples espacios para que todos tengan su lugar en la casa. Representa la bendición de Dios. La gracia te lleva indefectiblemente a los mandamientos. Por esta misma razón, Jesucristo hoy nos vuelve a decir lo mismo que le dijo a la mujer adúltera, donde Juan 8:11b, el segundo párrafo, dice: Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El gran secreto es dejar de pecar, ¿no? Y alinearse a las instrucciones de Dios. Hay que ajustarlo y hacerlo, por más que no sea sencillo, que sea difícil. El pecado es parte de nuestra humanidad y es difícil desterrarlo, pero creo que tenemos que estar permanentemente pensando y evitarlo todo el tiempo. Ahí leemos Pedro. Primera de Pedro 2, del capítulo 2, del 4 al 8. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene las Escrituras. He aquí pongo en Sión la palabra piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyese en él no será avergonzado. Para nosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para las que no creen, las piedras que los edificadores desecharon han venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra, de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es tiempo de acercarse a Dios a través de Jesucristo. Jesucristo es el cimiento de nuestra casa, es la roca, porque Él es la palabra de Dios hecha carne y Él nos lleva a la obediencia al Padre. Y como texto final tenemos Salmos 19, versículo 14. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,
oh Jehová, roca mía y redentor mío. Bueno, con esto terminamos, creo que hasta más rápido que Maru, pero bueno. Así salió. Muy bueno, Pablo y Gaby, la verdad, muy bueno. Muy buena la enseñanza, muy profunda, aunque parece, ustedes piensan que fue rápido, qué sé yo, fue muy profunda. Hay mucho hilo para cortar, mucho para charlar. Lo primero, antes de que se habilite el resto, y seguramente todos tienen comentarios, primero porque cuando uno empieza a transitar un camino juntos, empieza a conocer a la otra persona, ¿no? Entonces, me imagino que el resto de la comunidad tiene la misma sensación de alegría de verlos a ustedes enseñar la palabra. Entonces, la verdad que es algo que nos pone muy contentos a todos. Y antes de pasar a que el resto comparta y comente, quería preguntarles cómo fue, en el caso de ustedes, y cómo fue preparar la palabra, porque lo que suele pasar una vez cuando a uno le empieza a tocar preparar una enseñanza, le pega justo a uno, ¿no? Es decir, uy, ¿por qué me llega esto a mí? ¿Por qué tengo que preparar esto? Y cuando sucede eso es específicamente porque Dios tiene un mensaje para vos. Entonces les pediría que me cuenten un poco cómo fue esa preparación y qué aprendizajes, primero cómo fue esa preparación, si tiene que ver con su momento o algo, y segundo, qué aprendizajes están poniendo en marcha o cómo la linkean con su vida. Sí, la verdad que fue muy lindo prepararlo. Me preocupa que Horacio se fue, no sé si se fue porque dijo, ya me voy de acá y... O no. Se hizo católico. Se hizo católico. Puede ser. Están en las termas de Río Hondo, que él le dice Qatar, están en las termas con los señores de la tercera edad, y solo tiene el internet del teléfono, que se lo agotó el otro día para la reunión del domingo, ahora se debe haber agotado el de la hada. Seguro que sí. Fue lindo es muy lindo preparar una enseñanza, un tema. Investigamos un poquito, además del texto que nos había dado Horacio, fuimos buscando y aportándole un poquito más de condimento nuestro. Y cuando lo preparás, realmente tomás protagonismo de la enseñanza, más allá del nerviosismo que uno lo nota, y yo también me lo noto. Porque no estamos acostumbrados a dar lecciones oral, o por lo menos de la facultad que nos dé una lección oral. Pero claramente desde la privacidad del preparado, está buenísimo porque te haces protagonista. Después quizás cuesta un poco expresarlo, transmitirlo, pero vas a lo profundo del texto y de la lectura. Entonces, y creo claramente que el tema de construir la casa y la vida sobre cimientos fuertes, principalmente, obviamente, construir nuestra vida sobre cimientos, es como un poco en este mundo en el que vivimos hoy, donde todo se muestra, donde la superficialidad se muestra permanentemente, y todos son felices en las redes, pero hay una cuestión de base que solamente se sostiene con el tiempo, y es haber construido sobre cimientos fuertes. Que no digo que sea nuestro caso, ¿sí? Está claro, no me hago el ídolo, ni mucho menos, simplemente que es una enseñanza que me aporta y me deja pensando, che, hay que hacer más, y hay que dejar de ser intelectual de las escrituras y ir más a fondo y a pleno con la palabra de Dios y con lo que Dios marca para nuestro propósito. Entonces, es lindo, no lo repetiría, pero nada, sí.
pero es muy lindo, No me es, gustó es ese. muy lindo, es muy lindo. Es muy lindo el preparado y el involucrarse a fondo con una lectura. Qué lindo. Gaby, No, sí, la verdad que trabajó más Pablo que yo igual. Lo armamos juntos, pero él leyó más que yo, así que él se lleva más crédito que yo. Pero sí, yo creo que nada, los que tenemos la plenitud de Dios en nuestra cabeza y, y con la conciencia de que camina al lado nuestro, que nosotros caminamos al lado de Él, tenemos certeza de que tratemos de hacer las cosas lo mejor posible en base a las escrituras, en base a nuestros ideales, en base a lo que Él nos marca el camino, ¿no? Entonces yo creo que no hay otra forma sino de vivir sino que no sea fuera de lo que Él dice, ¿no? Lejos de las escrituras como cualquiera que peque o cualquiera que se interponga entre eso, que puede ser el diablo o cualquier otra cosa que no sea seguir las escrituras de Dios. Distintos vientos de doctrina. Eso, la tenemos más clara en ese sentido. Pero yo creo que me parece que la construcción de Dios es eso. Así que bueno. es muy profundo lo que dijiste. Vos dijiste, yo esa máxima tan vertical se la escuché a Maricruz. Me gusta cuando arrancan, no sé si ahora voy a hacer que todos se habiliten y puedan compartir, pero me gusta cuando arrancan con buena doctrina, ¿no? Desde el principio, porque no hay una línea media, es negro o blanco, ¿no? Entonces, vos dijiste, no hay otra forma de vivir que no sea en sus conocimientos, en su palabra, así que es... más allá de toda la enseñanza que compartieron, yo creo que es una máxima muy determinante. Así que, bueno, me parece que me parece que, bueno, no me cabe otra posibilidad de pensar algo distinto, porque realmente, bueno, yo soy creyente de hace muchos años, para los que no saben, vengo de la religión católica, entonces como que yo sentí y siento a Dios siempre al lado mío. Ahora, antes, y lo sentí en el peor momento de mi vida, y sentí que me apoyó en mi hombro, y yo lo sentí, y por eso te digo que no me cabe la posibilidad de pensar una vida sin su ideología, sin pensar distinto a lo que él dice, o transgredir la norma, porque yo creo que caminar al lado de él es lo mejor que te puede pasar en la vida, y que es donde vamos todos, ¿no? Donde deberíamos ir todos. tremenda máxima, pero entiendo que no van todos por ahí. Así que bueno es, como dijo Pablo, entra el que hace su voluntad, el que escucha la hace, y el que escucha y no la hace, no tiene la casa sobre la roca. Queridos Vicky, Maru, Adri, Marisa, Freddy, todo suyo. Pueden abrir los micrófonos y comentar. Bueno, comienzo. Qué importante es el fundamento, ¿no? El principio que rige en mi vida. Esa parábola es tremenda porque habla de dos clases de personas. Yo estuve tomando un poquito algunos tips y dice, estas dos clases de personas construyen su vida. Es decir, ¿dónde construyo yo mi vida? ¿Dónde la deposito? Porque, como decías vos, Pablo, cuando uno va a construir una casa, la construye para la familia. O sea, no es solamente la bendición viene para uno, sino es para toda la familia, para su núcleo, para aquello que lo rodea. Entonces, qué importante es cuál es mi fundamento, cuáles son mis principios y mis cimientos, para que todo lo que yo reciba, lo va a recibir mi alrededor, mi casa, mi familia.
después, por más que vengan tormentas, si mis fundamentos son sólidos, fuertes, esto habla muchas veces de que cuando estamos en el camino del Señor, vienen situaciones difíciles, vienen situaciones que nos pueden pasar, ya sea de salud, económica o lo que sea, y lo primero que canalizamos es dejar a Dios porque nos queda más cómodo. O decimos, no, por este lado no, porque desde que estoy en el camino del Señor me pasan todas estas cosas. Y no, porque el Señor nos guía a través de sus principios. Y nos da consejos, porque en Proverbios nos habla mucho de los consejos. En el Antiguo Testamento también nos habla de consejos porque nos está hablando toda la palabra de Dios, ¿no? Y recién decías que nos da consejos que son firmes y verdaderos. Al estar firmes en Él, sabemos que en Él siempre hay verdad. Podemos ser engañados por aquellos falsos maestros, pero sabemos que cuando buscamos en su palabra, cuando oímos su palabra, nos hace sabios. ¿Cuáles son la sabiduría que nos da? Es a través de la ley de la Torá. Es la que habla justamente del verbo hecho carne. Entonces eso nos da sabiduría. Y sobre esa sabiduría nosotros vamos construyendo nuestra vida y nos vamos dando cuenta que no tenemos tantos errores. Sí vamos a tener errores, sí podemos a veces equivocarnos, pero sabemos que en Él vamos a encontrar ese descanso, porque decimos, Señor, yo me equivoqué, nos arrepentimos y volvemos al camino, ¿no? Que siempre decimos hacer retorno, Teshuvá. Ser fuertes en los momentos de tormenta. En la palabra, si buscamos los consejos que Dios nos da, Él siempre nos alienta a ser fuertes y valientes. Y debemos construir sobre el cimiento que es Jesucristo, que es el ángulo, o sea, en la piedra angular, dice, que la otra vez explicaba Horacio, que esa piedra angular es donde está fundada en ese tiempo, armaban toda la casa sobre esa piedra angular. Y ese está justo en el frente de la casa, o sea, es imposible de no verlo, es imposible de no encontrarlo, y sabemos que lo que es imposible para Dios muchas veces cambia en las personas, pero lo hace solamente a través de su palabra, y cuando nosotros nos arrepentimos. Entonces Dios puede entrar a nuestra vida, puede entrar a nuestra casa, que es lo que nosotros empezamos a construir, y todo lo demás nos vamos sosteniendo como familia, como cuerpo y como miembros de esta comunidad de la fe. Así que bueno, eso tengo para decir yo. Arrancó con todo, casi que se lleva el púlpito, Adrián. Vos que le querías dar el púlpito a Pablo, casi se lo lleva a Marisa. Dijo, sí. Devuélveme el púlpito. Quería felicitarte, Pablo. Me gusta porque tanto Pablo como Maricruz son permeables en cuanto en la enseñanza, trasladan totalmente ¿cómo explicar? Su tecnicismo, los prácticos que son, se nota, pero me gusta porque es frescura, es lindo eso, a mí me gusta. Y me quedé pensando lo que decía Marisa, y es así, Marisa, nosotros somos rocas vivas, todas. Mire, no sé, usted tiene el mosaico como yo, ¿no? Que estamos los 9 en pantalla. Ven, cada rectángulo es una roca. Somos rocas vivas, piedras vivas. Y cuando falta una piedra, es irreemplazable, porque es una piedra única, es como, qué sé yo, vieron en Machu Picchu, encajaban perfectas las piedras, y eran distintas, estaban hechas una por una, y bueno, así nos hace el Señor, y el tema del congregarse, de ser un cuerpo sólido, y este muro que vemos ahora de ladrillos intercalados, podemos verlo como piedras vivas que nos tenemos que apoyar, construir, edificar la educación de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro pensar, aunque los hijos no estén convertidos. En mi caso mis hijas no están convertidas,
Pero no obstante, yo le pido a Dios para que puedan, que acerque ángeles, para alguien que una palabra, que puedan empezar a hacer rocas vivas para estar en el espíritu de Dios. Entonces, eso, me quedé pensando en lo que decía Marisa, porque tenemos que estar apoyados en la roca es Jesucristo, es la roca poderosa, esa piedra angular, la piedra fundamental. Construimos, hay una palabra que habla que hay que construir la casa sobre la roca y no sobre la arena, porque viene una lluvia y se la lleva. Y así es nuestra vida. Bueno, tenemos que trabajar para que nuestras familias, nuestros hijos, edifiquen sobre esta piedra y conformar este muro. A lo mejor no sea en esta congregación, pero será en otra congregación, pero que podamos conformar este muro de piedras vivas todos. Sí, absolutamente. Adrián, Marisa, totalmente de acuerdo. Los cimientos son muy importantes porque los vendavales en la vida van a estar siempre, las tormentas van a estar siempre, y la única forma de atravesarlas es estando bien anclados en nuestro corazón, anclado a Dios y a Jesucristo. Es la única manera, y no solo eso, sino que tener buenos cimientos implica que la casa se mantenga en pie y que la misma casa no sea lo que nos mate, porque no solamente no va a servir de protección, sino que nos va a aplastar arriba a nosotros, con lo cual lo importante de los cimientos es fundamental en nuestra vida, en nuestra construcción. Amén. Impresionante, qué importante es construir, viste, sigue desarrollándose la enseñanza, ¿no? Hernán ha levantado la mano. Ya pasa, Hernán. Venimos de charlas donde estamos hablando de nuestra funcionalidad, ¿no? No solo de para nosotros, sino, bueno, tenemos la piedra viva, tenemos la piedra angular y tenemos la piedra viva que somos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que seguir edificando. Me gustó mucho también eso. Y Pablo volvió a decir, ¿no? Y algo de mucha sabiduría, si lo que construyo yo es lo que se me cae arriba de la cabeza, eso es recontra real, ¿no? Che, construí sin tener el cimiento firme y es lo que me termina matando. Así que, interesante. Hernán, Vicky. Hola, buenas noches. Sí, tenemos la misma manito los tres. Sí, no sé quién apretó el botón, pero quiero escuchar a ese. A Vicky. Primero agradecerles, chicos, por la enseñanza. Estuvo realmente espectacular. Es un pasaje que yo lo conocía de tantos años de iglesia, es un pasaje que se ha predicado muchas veces. Sin embargo, nunca lo entendí como hoy. Así que espero que quieras volver a hacer enseñanzas porque realmente estuvo muy bueno. Muchas veces cuando escuché esta enseñanza era normal y fácil decir, obvio, quiero estar sobre la roca firme, o sea, es lo primero que uno piensa. Pero el día de hoy vi la otra parte, la que se construyó sobre la arena, y en el medio que vos estabas hablando, bueno, Hernán dijo una palabra que es religión, y a partir de ahí empecé a entender un montón de cosas. Yo tengo un tema como que veo todo como con dibujos o como escenas en mi cabeza, así que espero poder explicarlo. Es una virtud. Es como que veo un dibujo y después, bueno, tengo que una gráfica, poder expresarme. Pero eran dos casas, y acá no está hablando a no creyentes, eran dos casas construidas, aparentemente parecían iguales, pero no lo eran. Y entre ellos está el paralelismo de construir tu casa sobre la religión, donde la base no es la palabra, sino es la misma religión, y uno construye creyendo que es una casa que va a durar. Hoy entendemos que debemos levantar nuestra casa sobre su palabra, su verdadera palabra, pero en ese momento cuando ibas hablando vi
nuestra vida, digo nuestra porque a los tres nos pasó lo mismo, y vi cómo construimos nuestra casa sobre la arena. Y vi gráficamente cómo cada vez que había una tormenta o un viento, nuestra casa se iba destruyendo. Pero las casas no se destruyen como una implosión. Las casas se destruyen y se caen las paredes y también destruyen lo que hay alrededor nuestro. Entonces nosotros destruimos muchas cosas en nuestro alrededor, a veces creyendo hacer las cosas bien, a veces ni siquiera intentándolo, pero la realidad es que somos creyentes hace muchos años. Pero la casa se nos derrumbó, quedamos en ruinas, los tres digo, porque bueno, nada, los conozco, los tres quedamos en ruinas y tuvimos que volver a edificar. Y gracias a Dios que encontramos que en la Torá podíamos volver a edificar sobre esa roca firme a través de Jesús, a través de Yeshua, y podemos comprender realmente cómo se manejan las cosas en este reino, que se hace lo que el rey dice, no lo que los hombres dicen ni lo que nosotros queremos hacer. A la par de que íbamos edificando, teníamos que correr las rocas, porque tenemos que sacar esas rocas, esos muros que se destruyeron, y tuvimos que ir reparando no solo nuestras vidas, sino la vida de nuestras familias y de nuestro entorno, que estaba con nosotros cuando vino ese derrumbe. Entonces, es fantástico porque nunca había visto esta palabra de esta manera, como, o sea, yo sí, obviamente querés estar en la roca firme, pero habías estado en la otra casa y habías hecho algo mal hecho y habías lastimado a otras personas. Y la religión nos hizo creer que, como un espejismo, que esas paredes iban a sostener nuestra casa. Ahora nosotros estamos construyendo y bueno, mientras que vas viendo la construcción ves que entre dos paredes hay hierros que unen esas dos paredes. Nosotros cuando construimos la casa, construimos la pared, apoyamos la otra pared arriba de ni siquiera una base y bueno, obviamente el primer viento derrumbó todo. Entonces, la verdad que fue fantástico escucharlos, aparte es muy simple, porque ustedes están construyendo su vida en esa roca firme. Por lo tanto, no tienen un montón de elementos de religión que hacen que puedas sanatear. O sea, lo que están diciendo es la posta, es lo que realmente piensan. No hay esos recursos que podemos tener los que estuvimos en iglesia, de un montón de palabras que suenan lindas y espirituales, pero que en realidad no te dicen nada. Aleluya. Aleluya, dice. Nosotros estamos despejando eso y sacando todo eso. Hace mucho que estamos trabajando en eso para que realmente todo lo que podamos hablar o decir sea auténtico, sea un material bueno con el cual construir esa casa y construir como familia esa casa. Así que la verdad que espectacular, muy bueno. Gracias, Vicky. Gracias, Vicky. Fue, la verdad que lo graficaste muy bien. Yo por lo menos lo pude ver. Algo que me llamó la atención de esta enseñanza era en un momento que decía que los dos hombres o los dos tipos de personas tenían cosas en común. Y algo en común era que los dos querían construir la casa. No es que uno no quería y el otro sí y no le daba importancia, no. Los dos querían construir la casa. Y los dos querían construir su vida. Sin embargo, dependía de los cimientos que esa casa que construyeran no terminara siendo una trampa mortal. La forma. Pero no es que uno le daba más importancia que el otro en construir la casa. Todos queremos construir nuestras vidas bien, pero hay que hacerlo bien desde el comienzo, desde lo que no se ve, desde el cimiento. Y eso creo que es lo más importante, claramente. Pero no tengo dudas que todos queremos construir nuestras vidas bien. Yo sí les agrego algo, nada que pueda superar las bellas palabras con las cuales se expresa mi madre. Pero no, quería compartirles que yo al criarme, se podría decir, en una iglesia, en una religión, por así decirlo, porque vivíamos una religión, sin tener noción de la Torá, ni de que había instrucciones, ni de que había que seguirlas para que nos vaya bien. A mí cuando me hablaban de la roca firme, lo poco que entendía, yo fui hasta mis 16 años, lo poco que entendía para mí era una roca redonda,
Esas rocas como que sobresalen, digo, ¿qué puede tener de firme eso? Ni idea, decía yo, pero bueno, nada, es dura la piedra, no sé. Al verlo como desde mi inocencia, de chiquita, la roca me la imaginaba así. Al verlo ahora como cimiento, es como que le da otra impronta, entiendo la firmeza, por así decirlo. Y mi casa, porque obviamente todos tenemos una casa en familia, pero también tenemos una individual, mi casa, mi persona, se había construido, así como mencionaste, Adrián, el lugar este del Machu Picchu, que es como piedra sobre piedra, ni siquiera tiene algo adentro, si tiene algo adentro será barro, no sé, pero vos ves que son piedras, y mi construcción era totalmente inestable y cada vez que venía un viento tiraba piedras, a mí y al que me rodeaba. Y cuando ellos empezaron a volver, a retornar, a leer las escrituras, hace un par de años, empezaron a venir a casa todos los miércoles en este mismo horario a empezar a tirar mis piedras y a poner nuevas con la palabra. Y fue un proceso súper duro. Yo lo miraba a Hernán y decía, no quiero que me saques mis piedras porque son mías. Tipo, esta soy yo. Si me sacás eso, no tengo nada. Y era verdad, no había nada, porque no había nada que rescatar de esas piedras. Entonces, el proceso por eso enseña al niño cuando es chiquito y nada lo va a apartar, porque ya va a construir sobre la casa firme. En cambio, cuando uno vivió una vida en religión, en Egipto, en el mundo, hay que tirar esas piedras y duelen porque es tu persona y sin eso no sabes quién sos. Así que el proceso de pasar de eso a hoy en día decir mi cimiento es la Torá, mi cimiento es Dios, mi cimiento es Jesucristo, es como que de ahí ya está, de ahí no hay límite de construcción, de ahí es todo firmeza, porque lo comprobamos día a día. Así que nada, compartir eso que se me vino a la mente. Amén, Dani, amén. Muy, muy, muy interesante, Dani. Y en el caso de Pablo, Gaby tuvo una formación en donde conoció a Dios. En el caso de Pablo, la persona que está ahí, que les dice sobre la reedificación, en realidad no es la edificación, porque él había edificado sobre un cimiento frágil, y siempre quiso edificar. Yo lo conozco, lo aprendí a amar como hermano por cómo siempre buscó edificar, pero era esfuerzo en vano. Entonces, escucharlo de la frase la frase que siempre se la voy a tirar es, ¿para qué tuve, no me acuerdo, como 45 años sin tu Dios? ¿Para qué voy a necesitar tu Dios ahora? Esa fue la que me tiró Pablo antes de construir. Entonces, ahora lo veo que cada paso que da es una roca dentro y sobre ese cimiento firme. Entonces uno ve y se maravilla de lo que hace Dios en la vida de las personas. Es Dios directo trabajando. Así que, y bien interesante, ¿no? No le fue fácil, Dani, como vos dijiste. No le fue fácil. Las rocas eran de él. ¿Entendés? ¿Qué me toca la roca? Y chillaba, y era una cosa tremenda. Pero cuando aprendés a abrazar el nuevo espacio, ese hábitat que construiste sobre el cimiento firme, lo aprendés a amar y a valorar y a cuidar, a cuidar, a cuidar. Todos los días mirar qué más agregarle, cómo limpiarlo. Así que la voy a dejar a Maru, que escribió, así que va a decir algo. Me estás mirando demasiado. Bueno, antes que nada, felicito a Pablo y a Gaby. Eh, tuve el placer de ver a Pablo explicando o dando clase de otra cosa que no tiene que ver con esto en vivo y en directo. Y Pablito, te quiero decir que los nervios no se notaron ni un poco. Me parece que la virtualidad te ayuda en ese sentido, porque me acuerdo de haberte visto en persona y en directo y estabas mucho más nervioso. Así que esta virtualidad te sienta muy bien. Estuviste muy bien. Después, un segundo comentario muy chiquitito que tiene que ver con los pros y los contra, por ahí que hablaba Vicky, de los que vienen de la religión o Pablo y yo,
por establecer dos equipos, no dos equipos, como es acá, este país está dividido, bueno, las dos, bueno, todo se divide en dos. Sí, Quiero los, decir, los dos lugares dentro de la grieta. la O grieta, fuera. de los dos lados de la grieta. Nosotros por ahí en el equipo de Pablo somos como, somos más una hoja en blanco. Entonces es más, más sencillo, somos más esponja de lo bueno y únicamente de lo bueno. Diferente es cuando uno escribe sobre un papel tachado, que por ahí no se ve tanto. Pero, como digo, hay pros y contras. El pro de nuestro lado es ese, la contra es que nos llevan mucho tiempo de conocimiento de las escrituras. Entonces, es más, traer algo que sabes para corregirlo es más fácil que agarrar algo de cero, por llamarlo de alguna manera. Quiero decir, creo que las dos Nos cosas falta el background. Claro, claro. Tiene el pro y contras, obviamente, como cualquier cosa. Pero yendo más bien a la enseñanza, no quiero pecar ni de naif o ingenua ni tampoco faltar el respeto, pero cuando Pablo hablaba me vino el cuento de los 3 chanchitos, ¿no? A la cabeza. Y no es por comparar, porque no puedo comparar un cuentito para niños con las Sagradas Escrituras, ¿no? Está claro. Pero encontré el paralelismo de que el chanchito número 3, más allá de tener el cimiento, que es el métier de esta reunión, es Todos conocen el cuento de los 3 chanchitos, si no le pedimos sí. a Maru que nos lo cuente. No, entiendo que todo el mundo conoce el cuento de los 3 chanchitos. Bueno. ¿No lo conocés? Gaby dijo que no se acuerda. Queda grabado, Horacio, queda grabado eso. El lobo que soplaba. Sigue sin acordarse, Gaby. Después se lo cuento, no se preocupe. Después te mando un audio a Gaby y te lo cuento. Pero quiero decir, digamos, el métier de esta reunión es el cimiento. Pero no olvidemos que para mí el chanchito número 3, los 3 se enfrentaron al lobo, a 2 se le cayeron la casita, y al chanchito número 3, más allá de entender cómo debería de ser el cimiento, trabajó mucho mientras los otros chanchitos iban a jugar. Entonces, me parece que es tan importante el cimiento, el conocimiento de la palabra, como el trabajo después de eso. Porque el descansar en que sé el cimiento, pero sin trabajar y llevarlo a la práctica y implementar el tiempo y destinar el tiempo, por mucho cimiento que hay, no hay casita que aguante. Pero bueno, insisto, no quería ni pecar de ingenua, ni cosa, ni faltar el respeto, pero me parece que la historia de los 3 chanchitos se adaptaba bastante bien a esto también. Yo lo creo también, Maru. Bueno, tampoco es ánimo mío faltar el respeto, pero para nada. Pero creo que tiene que ver también, tiene mucho que ver. Yo no lo veo a Jesús contando la historia de los 3 chanchitos. Él enseñaba por parábolas que estaban bastante buenas, y cuando uno se mete a las parábolas tienen como mucha más profundidad que solo el cuentito, ¿no? Porque tienen algún anclaje histórico, le habla el quien le habla, pero digo, súper importante el tema de que para construir hay que esforzarse. Lo compartió Freddy cuando Freddy trajo la palabra del esfuerzo, ¿no? Y me imagino que sacar las piedritas de la casa de la Dani no estuvo fácil, hubo que esforzarse. Ella y quienes la estaban ayudando. Y ese es nuestro rol, volviendo a lo que decía Adrián, piedras vivas en la construcción del Machu Picchu. Piedras vivas en la construcción de una casa espiritual para albergar a mucha gente. Mírense, como dijo Adrián, miren los cuadraditos, somos piedras vivas, gente constante, gente que durante 11 meses estuvo del otro lado todos los miércoles. 11 meses. Está bien, mi papá y Ada le dedicaron un montón de tiempo, pero es mucho, les voy a decir, con el respeto que me merecen mis padres, pero yo pienso exactamente lo mismo. Es mucho más fácil dedicar tiempo para lo que uno entiende que en el largo plazo va a tener un impacto en la eternidad, que ir y arrancar de cero a escuchar cosas. Entonces, ustedes son el remanente fiel. Estuvieron 11 meses del otro lado, ya hay que construir la casa para albergar a mucha gente. Y ese es el siguiente paso, Maricruz, mucho esfuerzo. Esfuérzate y sé muy valiente. Hay mucho laburo por delante. Un punto más, antes
de dejarlo a Freddy que comparta algo y que nos conduzcan en la oración. Yo creo, Pablo, que duró lo que tenía que durar para tener este espacio. Perdón. No nos abandones ahora. Bueno, No. bueno, yo arranqué porque estaba metida en el tema. Me encantó la palabra y empecé de una, me metí así, y viste mal. Así Es que bueno, te mete, como dijo Adrián, ¿no? Cuando la enseñanza es plana y no tiene mucho show, sino que es entendimiento y vivido, te impacta. Así que Pablo, te felicito, Pablo, Gaby, hermosa la enseñanza, una palabra preciosa del Señor. Les han tocado y la han sabido desarrollar excelentemente, hermoso como lo han explicado. Yo estaba muy compenetrada, te digo, por eso pensando en todo lo que ustedes dijeron y hablaron y en la palabra del Señor, y me ensambullí, te digo, mal. Yo agarró y le sacudió. No, está perfecto. Ahora lo habilito a Hernán. Pablo dijo, la tormenta vino para ambos de igual manera. Entonces, querida comunidad de Fe del Aire, elegir la piedra angular no evita las tormentas. Sería muy buena, ¿no? Sería muy copado. Che, me paso de este bando y sé que nada va a pasar, pero les cuento, no es así. La tormenta vino a los dos por igual. Entonces, esa roca fiel, o roca firme, piedra angular, si está bien construida, va a hacer que la tormenta pase y que la casita del tercer chanchito siga estando firme para que otros se acerquen, para que otros vengan y habiten esa casita. No te olvides que los dos chanchitos que se le había caído la casa fueron al chanchito del tercero. Esa te la afané antes que la tires. Hernán y después Adrián, que los dos levantaron la mano. Sí, en realidad, cortito, quería hacer una reflexión que me ayude, Solocito y Adrián. Quiero hacer una pregunta en realidad, porque el verbo se hizo carne. ¿Y cómo sería aplicarlo a nosotros, que ese verbo se haga carne? Se me da por ahí un pasaje, versículo que dice Pablo, y la fe que vivo ahora la vivo en la carne. O en la carne ahora vivo la fe, y esa fe en el Hijo de Dios. Como que la unión del verbo hecho carne y nuestra fe es una fe de acción, de obediencia. O sea, sería que la fe se obedece. En Romanos 1:5 dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre? Es eso, edificar nuestra casa sobre la roca, obedecer la fe de Jesús. La fe es las instrucciones de nuestro Padre Celestial. Meto un bocadito y lo dejo a Adrián que amplíe, y meto un bocadito tomando lo que enseñaron Pablo y Gaby. Ellos hablaron de gracia y después hablaron de qué significa venir a Él. Y dijeron, venir a Él significa hacer su voluntad. ¿Y qué es la fe? Lo charlamos, ¿no? ¿Qué es la emuná? Es fe en acción. No es, oh Dios, te voy a pedir tal cosa y me quedo acá esperando que suceda. No, voy a buscar lo que le estoy pidiendo al Señor. Y sé que lo va a hacer si está alineado con su palabra. Entonces, si no conozco su palabra, ¿qué le voy a pedir? Dice la Biblia, ustedes no saben cómo piden, por eso el Espíritu Santo intercede por vosotros con gemidos indecibles, porque ustedes no saben qué es lo óptimo para ustedes. Ahora, lo vamos a saber en la medida que profundicemos, como vos dijiste, Hernán, su conocimiento. Y ahí la emuná, la verdadera fe bíblica, la verdadera fe de acción, la verdadera fe de protagonismo, tiene su impacto. Adri. Claro, yo siempre me lo imagino de este modo, lo que ustedes estaban conversando. Es como que nosotros tenemos que caminar en el desierto bajo la mirada de Dios, bajo su aprobación, y siendo guiados por la emuná. Porque si nosotros confiamos en Dios, tenemos fidelidad, lealtad, honradez, cerramos los ojos porque confiamos y caminamos. Es como, yo me lo imagino de este modo.
¿Vieron en los dibujitos animados? El perrito que está olfateando cierra los ojos y va como flotando y lo va llevando el olorcito. Bueno, así nos tiene que guiar la fe. Yo lo veo de ese modo, porque entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque ya no me guío por mi voluntad, es mi fe en Dios que Él me lleva donde Él me quiere llevar, no pongo resistencia. Lo veo de ese modo, eso que estaban hablando ustedes. No por vista. ¿Cómo? No por vista, como dice él. Claro. No por vista, sino por fe. Exacto. Y lo segundo, que dijiste algo que me gustó y me hizo acordar, que vos hablaste de la piedra, de la tormenta. Los cedros del Líbano, que aparecen en la Biblia mucho, el cedro del Líbano tiene una particularidad, que crece en lugares rocosos. Entonces uno dice, ¿cómo semejantes arboledas pueden crecer en solo roca? Y porque las raíces tienen la particularidad que van creciendo entre los intersticios de las rocas, y entonces se hace tan compacto eso, que no hay tormenta que voltee esos cedros. Entonces los cedros somos nosotros. Nuestras raíces, nuestros cimientos, tienen que abrazar esas rocas de modo tal de que todo sea tan compacto que ya, como decía Daniela, ya se cayeron y yo quedo aferrado, agarrado a esa roca, esa piedra fundamental. Así los cedros del Líbano. En la Biblia aparece muchísimo, en Ezequiel, en los Salmos. Entonces está refiriéndose a eso, que nosotros tenemos que crecer de ese modo en Jesucristo, el Mesías. Eso. Muy buena la reflexión, Adrián, por poco me persuades. Bueno, Freddy, hermano, ¿querés compartir algo? Y después entrale a la adoración y Sí. le voy a pedir que una vez que vos cantes, hoy Adrián cierre la reunión compartiendo una oración. ¿Te parece bien, Adrián? Buenísimo. Bueno, muy buena la enseñanza, Pablo. Estuviste muy libre para darla. Yo antes de que empezara te iba a decir, compartilo como si estuviéramos almorzando, tomando unos mates. ¿Querés comentar una inquietud? Siempre cuando uno está del otro lado, después se pone un poquito tenso, ¿no? Y a mí me pasa, a veces me olvido alguna nota, pifio, y estoy acá solo y fluyo. Pero a veces cuando te pones un poquito nervioso te pasa eso. Esto es bueno también recordarlo, porque si bien nosotros conocemos la palabra, la mayoría, yo podría decir que el otro día, Horacio, ¿te acordás cuando te dije, si yo tuviera que reformar acá, y tenés que sacar esta pared, y esto, allá en el campo aquel haríamos algo nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajaba en la construcción y hemos hecho reformas en casas desde que yo era chiquito, yo tenía 8 o 9 años y ya me llevaban a la obra. Y lo incómodo que era picar paredes, sacar una puerta, apuntalar, siempre fue incómodo remodelar. Y nunca tocábamos los cimientos, o sea, nunca podíamos saber cómo estaba, teníamos que confiar en cómo estaban. Algunos tenemos la gran posibilidad de poder sacar todo, y el conocimiento lo tenemos, porque si lo comparás con un albañil, con un constructor, como lo compara el Señor, sabemos lo que es una ventana, lo que es un ladrillo, lo que es una piedra, ya lo conocemos. Pero al momento de edificar es el cimiento, ¿no? Una persona que está enferma, y me viene a memoria una persona que estuvo orando, que se está recuperando, lo único que tiene es la base. Y es en lo único que uno puede agarrar, limpiar todo ahí y ponerlo ahí arriba, porque no tiene otro fundamento, todo lo demás no sirve para nada. Y sabemos que todo lo demás, todas las doctrinas, todo es todo mentira. La persona que tiene una enfermedad que cree que es terminal, que puede ser terminal, y el Señor lo revierte, que es lo que estamos esperando, es ponerlo sobre la roca solito, mirá, y de acá empezás a construir todo lo que te imagines. Eso es lo maravilloso, ¿no? Que es lo que nosotros le vamos a presentar a las personas. Ese Cristo, es decir, mirá, todo lo que está acá no sirve para nada porque a mí no me sirvió, me queda el conocimiento, ¿no? Como dijo Pablo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? Lo que hablaba de los árboles, lo que hacen los árboles,
cuando crecen entre las piedras se agarran, la envuelven a la roca y se agarran. Y muchas veces nos hemos tenido que nosotros agarrar con las uñas, con lo que sea, porque todo lo demás estaba resquebrajado, no servía para nada. Se nos caía el techo encima. A mí se me cayó el techo encima. Tuve que empezar de vuelta. Entonces, lo bueno de esta palabra que tocó y de que cada miércoles es una visión diferente, porque podemos leer toda la Biblia, pero si no hay quien la interprete, y cada uno, de acuerdo a la situación que uno vive, uno abre la Biblia y se empiezan a encender luces por todos lados, ¿no? Y esto, yo más adelante voy a comentar lo que está pasando en mi vida, ¿no? Algo nuevo que está sucediendo, que te había mandado un mensaje ahora el otro día, que vamos a esperar que Dios conteste. Y digo lo maravilloso en lo que me tengo que meter después, pero digo, wow, esto es algo, acá estoy recibiendo algo que era necesario, ¿no? Yo justamente hoy hablaba con mi esposa y le decía, hay cosas que no las quiero volver a hacer más como las hacía antes. Quiero hacerlo de esta forma, o sea, tener bases sólidas, pero en todo sentido tener bases sólidas en la vida. Entonces digo, es por este lado, y hoy me confirma la palabra de que no hay nada mejor que Cristo. Pueden sacarme todo, porque Dios me lo sacó todo, y me quedó la roca para empezar a edificar de vuelta. Recibo palabra, discuto, converso, pregunto. La cena del viernes, hablamos con Hernán y Vicky, no sé, eran como las 12 de la noche, no, a las 2 de la mañana se fueron de acá. Y estuvimos hablando de la palabra. Y digo, wow, qué maravilloso. Absorbo, a medida que ustedes hablan, yo absorbo y los veo prepararse y los veo con tanta emoción, como los vi recién, y la verdad que me siento maravillado. Ni un bife de chorizo tiraron para este lado, ¿eh? Es la comunidad de fe cortada esa. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él. Y ser hallado en Él.
Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares. Mi amado es lo más bello entre millares y millares, y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él. Amado Padre Todopoderoso, Padre Celestial, gracias, gracias Señor por esta oportunidad una vez más de poder reunirnos con todos estos hermanos para hablar de ti, para conocerte más, para saber más de ti, Señor, para aprender, para obedecer. Señor, gracias por esta enseñanza de Pablo. Señor, úngelos, bendícelos con tu espíritu, Padre, para que sigan creciendo, como todos estos hermanos que han ido creciendo. Señor, bendice cada uno su hogar. Señor, derrama bendiciones respecto a temas de shalom, de fe, de misericordia, de amor fraternal, Padre, en sus hogares, para que sus entornos comiencen a ver esa luz, Señor, para transformar sus corazones, sus mentes. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.